Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Eso fue espantoso. Y ella me dijo, dice, mamá, me voy a la cama. Digo, vale, hija. Cuando nada más que acostarse, se puso encima de la cama, sentada, diciendo que le dolía mucho la cabeza y echando espuma por la boca. Me hacía unas cosas muy raras, muy extrañas. Se quedaba como en coma y empezaba entonces yo la dije en una ocasión, digo, Estefanía, ¿ves algo, hija? Y me decía que sí, que veía personas agarradas de la mano, todas, y que la estaban llamando, pero que ella no veía la cara. Estaban con miedo de todo lo que estaba pasando y un policía sacó la pistola. Un policía se salió al pasillo de fuera del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más. Y resulta que hay muchas personas muy crueles y se han metido con mis hijos. Y ahora incluso, con el tiempo que llevamos, yo me he enfrentado a muchas personas. Una y 10 de la madrugada, 9,7 grados aquí en el estudio 1 de la cadena SER. Nos emociona particularmente escuchar las palabras de una mujer valiente, Concepción Lázaro, que nos recordaba así la dramática historia que tuvo que vivir junto con toda su familia. En muchas ocasiones, cuando uno le preguntan cuáles son los casos que más le han impresionado, que más le han puesto la carne de gallina, pues no sé si por fortuna o por desgracia tiene que referirse a lo que ya es conocido como el caso Vallecas. Una historia que quizás se hubiera olvidado, de no ser porque la Policía Nacional intervino en una noche ya histórica y los que allí estuvieron vieron cosas, sintieron cosas y dejaron por escrito informe de todo ello. Ese documento que tengo ahora en mis manos aquí en la mesa del estudio es un auténtico expediente X. Pero a veces los periodistas nos olvidamos, conseguimos nuestro objetivo, publicamos lo que consideramos importante y la verdadera historia humana poco a poco se va difuminando. Esta noche queremos reencontrarnos con esa familia, repito, valiente, que siempre nos ha tratado con gran cariño y que sufrió un durísimo golpe. Esta noche es la noche del reencuentro y queremos conocer cómo le va a esa familia protagonista de un increíble caso poltergeist. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Carmen Portero, y es una noche realmente especial para muchos de los oyentes de Milenio, que van a poder trasladarnos sus preguntas y interactuar en vivo con esta familia que nos escucha ya y que, bueno, nosotros no podemos verla como una familia solamente protagonista de un caso, sino como personas que, repito, siempre nos han tratado con gran dedicación, y siempre nosotros que hemos podido hablar de su historia, de su caso, lo hemos hecho diciendo que nos parecen primero personas totalmente honestas, que vivieron una serie de fenómenos para los que parece que no hay explicación. Y no lo decimos nosotros, lo dice este informe de la policía que luego vamos a recordar paso a paso. Carmen, abrimos las líneas porque hoy la gente puede ir trasladándonos esas preguntas que seguro que siempre quisieron hacer a estos protagonistas, a esta familia, a esta gente que hace prácticamente 15 años
se encontró con el misterio en su cara más desagradable. Y desde luego nadie puede hacerse idea de lo que es vivir estos acontecimientos en carne propia. Carmen, abrimos líneas. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, abrimos líneas en el 7640, ya sabéis, como siempre, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. En este caso vamos a tener a un equipo de reporteros que se ha desplazado hasta la vivienda de esta familia y que está con ellos. También hay especialistas, Iker, que nos van a contar lo que han vivido ahora y lo que vivieron en la época en la que ocurrieron los sucesos. 7640, palabra clave, milenio, espacio y, como siempre, lo que queráis. Vosotros podéis ejercer de periodistas en este caso y les trasladaremos las preguntas que nos lleguen a través de esa vía. El llamado expediente Vallecas está aquí redactado 27 de noviembre del 92. Os adelanto, para quien no lo conozca, que la policía vivió acontecimientos realmente singulares. Noel Calera está aquí en la nave del misterio. Allí tenemos a nuestro compañero Alfredo Moreno y también a nuestro reportero, que ha hecho un fenomenal trabajo, don Francisco Contreras. Francisco, buenas madrugadas, ¿qué estás viendo ahora mismo? Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas a todos los oyentes de Milenio 3. ¿Cuál sería la fotografía? Estoy en la villa de Vallecas y tengo delante a dos personas que conocemos desde hace ya 12 años. Máximo Gutiérrez, 59 años de edad, constructor, peina canas, y sus manos y su cara está marcado por el paso del tiempo, de soportar y llevar adelante una familia, y de soportar y de luchar contra, podría llamarlo discriminación social por ser protagonista de lo imposible. A su lado Concepción Lázaro, no te voy a decir su edad, pero se mantiene tan joven como siempre, como hace 12 años, con esa mirada risueña y esas mejillas rosáceas. Estamos en el salón de su nueva casa, en la villa de Vallecas, y los dos sonríen. Sonríen porque después de tanto tiempo en los que se han convertido en la familia del misterio, de lo insólito, parece que ya han recobrado la armonía, la paz. De fondo, como si fuera algo que permanece vivo en el tiempo, un retrato, el de una joven con flequillo, morena, ojos pintados, camisa blanca y azul. Se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro. Y esa es la protagonista inicial de esta historia, Concepción. Máximo, bienvenidos esta noche a Milenio 3. Seguramente, y esto por favor que nadie se asuste porque sé que la gente sigue estos temas con cierta precaución, la unidad móvil está haciendo un gran trabajo, Alfredo Moreno está haciendo malabarismos para que esto suene como tiene que sonar. Concepción, Máximo, ¿nos escucháis? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Ante todo, muchísimas gracias por permitirnos esta experiencia radiofónica. Os damos las gracias de verdad, de todo corazón, porque sé que nunca es fácil volver a recordar algunas historias, ¿no? Exactamente. Sabéis que nosotros nos conocemos ya hace mucho tiempo. Lo único que podemos hacer es decir a la gente que creemos en vuestro testimonio. Sabemos que se pasa muy mal porque a veces la gente es muy cruel. Lo decías tú antes, ¿no, Concepción? En aquel recuerdo. La gente es muy cruel, ¿no? Sí, por supuesto. Que muy cruel. Se metían con mis hijos. Ahora parece ya que han descansado, pero son muy crueles. Yo me he enfrentado a las personas y bueno, pues yo ya no sé lo que es. Ahora nos hemos venido a este piso y somos felices a tope. Bueno, menos mal, y eso es lo que queríamos escuchar, sí. Y lo que dejamos muy claro, porque a veces lo decíamos, los reporteros nos olvidamos de las noticias y mucha gente, no sabéis qué cantidad de gente a la que hemos contado vuestra historia, nos decían, esta gente por fin pudo cambiarse de casa, esta gente ya descansa. Máximo, ya descansáis de aquella historia que os lo hizo pasar muy mal, ¿no? Pues sí, descansamos ya, gracias a Dios. Venirnos aquí a Villa Vallecas ha sido lo más. En el sentido de que llegasteis a pasarlo tan mal, pero por el fenómeno que vivíais en casa, Máximo, por lo que estaba empezando y que vamos a recordar hoy en vuestra casa, sí. O por lo que la gente, el vacío que os hizo la gente, o las malas intenciones de la gente de vuestra vecindad. No, y aparte de eso, es lo mal que lo pasamos por lo que nos pasó en casa. Luego, también tiene mucha culpa la gente que iba por la calle y te miraba como si fueras una cosa rara. Y oye, somos seres humanos igual que todos. A veces tiene esa desgracia de que nos pase eso, le puede pasar a cualquiera. Y a mí me gustaría que a más de uno
le pasara, para que no se riera de nosotros. No se han reído. Pues palabras muy, muy rotundas, Máximo, porque yo creo que esto no se elige. Nadie sabe lo que le puede pasar. De todas formas, Francisco, la historia de esta familia empezaba con ese retrato de esa niña. Creo que habrá poca gente que no conozca ya la historia de Estefanía Gutiérrez, a la que desde luego, esté donde esté, le mandamos un fuerte abrazo y un recuerdo. Ella quizá tuvo el... bueno, no sé cómo decirlo, no sé si el error o cómo se podría llamar, y con todo el respeto que se me entienda, de empezar a aficionarse a la Ouija. Así empieza esta historia, ¿verdad, Francisco? Una historia que comienza en 1990, tras una práctica del mal llamado juego de la Ouija en el instituto, como pueden hacer muchas adolescentes. No va a ser una noche fácil, Iker, ¿no? Veo las lágrimas asomar de Concepción. Yo sé que es una noche triste porque vamos a recordar muchas cosas, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Seguramente mucha gente os entienda lo que habéis pasado después de esto. Te decía, estamos en 1990, Estefanía decide jugar al mal llamado juego de la Ouija junto a sus compañeros en el instituto de una forma inocente. Craso error. Como pudimos averiguar, según algunos de sus amigos de juegos de escuela, entra la profesora, ese vaso se rompe y una especie de neblina, de humo, no saben cómo definirlo bien, va a la cara de Estefanía y parece que se introduce. A partir de ahí comienza una peregrinación por diferentes centros de salud, madre e hija, para intentar descubrir qué tipo de enfermedad tenía. Porque ella poco a poco, con el paso de las semanas y los meses, empezó, yo no sé si decir, Concepción, a ser otra persona. Sufría unos estados, vamos a llamarlos así, de convulsión, en los que su cuerpo se ponía rígido, en extrema tensión. Me comentabas antes, porque además de Alfredo Moreno tenemos aquí a Ángel Díaz y a Teo Plaza haciendo más trabajos, nos comentabas antes que veía gente. Sí. ¿Y qué te decía? Ella veía un corro de personas agarradas de la mano y la llamaban de que se fuese con ellos. ¿Fuiste de centro en salud en centro en salud para que algún médico... Y a Gregorio Marañón también en urgencias. Para que algún médico diagnosticase qué tipo de mal de dolencia tenía Estefanía. Y jamás ninguno, Iker, Carmen, logró saber qué tipo de enfermedad padecía. Nadie supo diagnosticar ni un ataque epiléptico, ni un brote psicótico, ni un brote esquizoide. Lo más trágico ocurre el 14 de agosto de 1991, cuando pasadas las... Pero antes de eso, Francisco, si me permites, para que la gente se haga, y te agradezco de verdad esta ubicación de la historia, hay una cosa que nos gustaría preguntar, la gente ya le está preguntando a Concepción, esta noche va a ser larga y, lo repito con todo el respeto, hay muchísima gente, nos están escribiendo ahora, que no conocían esta historia, y ante todo, fíjate, Carmen, mandan abrazos a la familia, porque de momento una familia que pierde una hija ya merece todo nuestro respeto y nuestro cariño, pero encima en este caso pasaron más cosas. Concepción, tu hija cambió cuando empezó a jugar a la Ouija, antes de los supuestos fenómenos extraños. ¿Por qué crees que empezó a jugar a la Ouija? ¿A ti te lo comentó a la Ouija? ¿Por qué te lo comentó? ¿O llegaste a saber que se aficionó a este juego? ¿Le llegaste a decir algo? ¿A decir, hija, por ahí no? ¿Cómo era en aquel tiempo, Estefanía? A mí no me dijo nada. Lo hizo ella en el colegio, y cuando vinieron los hermanos que iban con ella, me lo dijeron, que había hecho eso y lo que había sucedido, y los armarios, por lo visto, de la clase se abrían y se cerraban. Y bueno, pues me lo dijeron, y eso, bueno, y no me lo creí. De pronto eso no me lo creí. Pero luego ya a mi hija, al hacer las cosas que hacía, ya sí, ya empecé a creérmelo. Y bueno, pues como te ha dicho Francisco, yo la llevé a médicos, luego nos fuimos a Gregorio Marañón para ver qué es lo que la pasaba, le hicieron pruebas de todo, y no, nada. ¿Cuándo te diste cuenta, Concepción, que a tu hija le pasaba de verdad algo raro, algo fuera de lo normal? ¿Qué ocurrió en tu casa? ¿Qué le viste a ella? Una madre conoce mejor que nadie a su hija para decir que algo raro estaba sucediendo con ella. Yo la veía muy rara, la veía la cara muy extraña, muy rara, y le dije a mi marido, uy, qué rara la veo, no lo sé por qué. Y ella hacía unas cosas muy extrañas, se quedaba de pies, empezaba y yo, Estefanía, vuelve en sí, venga, ¿qué te pasa, hija? ¿Te pasa algo? Y ella no me contestaba, no me respondía, y yo la sentaba
en el sillón a ver si ella reaccionaba y me decía, pero nada, hasta que volvía en sí. La preguntaba yo, ¿qué es lo que te pasa, Estefanía? ¿Te da una torta? Digo, y no me has hecho caso. Digo, ¿qué te ha pasado, hija? Dice, nada, mamá, si a mí no me pasa nada. Digo, ¿cómo que no te pasa nada? Digo, ¿tú ves algo? Y me decía que sí, que veía eso, como te acabo de decir, personas, pero que no las veía el rostro, nada más que en lo que es la fisonomía. Y cogidas de la mano. ¿Siempre la misma imagen, Concepción? Sí, siempre. Madre mía. Máximo, tú, imagino, padre de familia, esforzado, sacando lo mejor que podías de tu familia honestamente, y de repente te encuentras con un problema que no te imaginabas. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros momentos en los cuales Estefanía empieza a cambiar? ¿Qué recuerdas de aquel tiempo hace ya casi 15 años? Yo no recuerdo eso, porque yo mayormente que nunca, o sea, no la vi una vez así, porque yo, oye, vivo a mi trabajo y prácticamente, bueno, estaba allí, llegaba siempre tarde, y conmigo siempre está bien, mi hija siempre está bien conmigo, y no la había cosas extrañas, la vida, única vez que fue la madre, la pegó, y luego cuando se espabiló, se lo dijo. Dice, pues te pega un guantazo y tal. Dice, a mí no me ha tocado. O sea, como si no recordase, había como momentos en blanco, se quedaba en blanco. Sí, que ella no, o sea, si tú la pegabas, te decía que no, porque ella no sentía nada. Oye, Máximo, ¿y cuándo llega el momento en que empiezan a pasar cosas raras? Tengo aquí varios recortes de prensa de la época, hablan de una familia de Vallecas, diferentes medios, pasándolo muy mal, incluso durmiendo en el salón, o pasándolo realmente apurado por fenómenos extraños. ¿Esto ocurre ya después de la muerte de Estefanía o empieza a pasar ya antes? No, ocurre después de la muerte ya de mi hija. A partir de la muerte de mi hija, a la semana así es cuando empieza ya toda la historia. Vamos a escuchar, Francisco, permíteme un momentito, por favor, vamos a describir lo que fue la muerte. Si te parece, Francisco, contamos un poco lo que sabemos a nivel oficial de qué ocurre, y luego, por supuesto, que los padres ahonden en ello. Pero si te parece, Carmen, escuchamos lo que dicen los amigos de Milenio 3 ahora mismo. Pues sí, estarán muy impactados con hay esta historia. Muchos amigos de Milenio 3 que conocen a esta familia, que les mandan abrazos y apoyo, que aseguran que son buena gente y que han vivido un auténtico calvario. Incluso vecinos de Vallecas que los conocen personalmente. Efectivamente, Ángel, por ejemplo, nos dice, hola Iker y Carmen, conozco a esta familia y vivo en la villa de Vallecas, cerca. El marido trabajaba en una obra al lado de mi casa. También personas a las que le han ocurrido este tipo de fenómenos en sus domicilios y se han atrevido a contárnoslo. Yo sufrí en mi casa 2 episodios parecidos o igual que en Vallecas. Yo no tuve miedo, pero la familia, algunos, no han vuelto más a aparecer por ese domicilio. También muchas preguntas. Lucía desde Asturias, por ejemplo, dice, ¿qué fue lo primero extraño que asusta a esta familia? El primer fenómeno extraño que los asusta. A eso vamos a ir ahora en un momento. ¿Cuál fue vamos a contarlo, Francisco. Bueno, es curioso, ¿no? Estamos recordando la historia. 14 de agosto de 1991, desgraciadamente la fecha en que Estefanía Gutiérrez Lázaro pierde la vida en el Gregorio Marañón, tras un ataque ya definitivo en su cuarto, cuando se iba a dormir, muy desagradable, que no vamos a recordar. Pero de la noche a la mañana, como si fuera algo que se mete en tu casa, ese mete entre comillas, empiezan a suceder cosas raras. Máximo, de los dos, tú eres la persona más fría, más racional. Y antes hablábamos como una persona que llega tarde a casa a trabajar, que trabaja también los fines de semana, es decir, que trabaja para sacar su familia adelante, ¿cómo recibe la noticia de que su mujer le dice, aquí pasan cosas raras, y llega ese día en que tú mismo te conviertes testigo de algo sobrecogedor? ¿Qué te pasó? Sí, pero entonces no trabajaba los fines de semana. Por eso por lo que me quedé esa noche, porque me estaba diciendo que las puertas se abrían. Y claro, es normal que yo no me lo crea. Porque yo soy una persona que no tenía nada, ni tengo miedo de nada. Pero entonces empecé a cogerlo. ¿Qué te pasó aquella noche? Aquella noche puse una mesa de mármol que tenía en el salón, que la mesa pesaba lo suyo. Puse un tresillo a apoyar la puerta, y se abrió por lo menos 5 a 6 centímetros la puerta. ¿Como si alguien empujase, Máximo? Sí, como si alguien empujara la puerta, y se abrió 4 o 5 centímetros la puerta. Y el mármol pesaba, o sea, la mesa pesaba, y el tresillo apoyaba al mármol,
Ahí te diste cuenta tú de que, ahí me di yo cuenta de que estaba no era pasando normal. algo fuera de lo normal. Pero ha habido más fenomenología. ¿Cómo eran esas sombras que iban por los pasillos, Concepción? Pues eran como humo, así especie de un humo, y me llamaban, decían mamá, y yo me volvía corriendo para atrás y veía el humillo, que era especie de una figura. Yo no veía la cara y contestaba enseguida: ¿qué quieres, hija? Dime lo que quieres, dímelo. Si eres tú, dímelo. Pero no me respondió. Y la situación, Concepción, hablábamos hace unos minutos, llegó a ser tan insoportable que intentaste quitarte la vida en 2 ocasiones. Sí. ¿Qué pasó aquel día para que decidieras tirarlo todo por la borda? Pues resulta que... Mira, vamos a ver si... Yo La verdad ya es no que... podía más, yo ya no podía más. Y bueno, pues solamente que se abrían las puertas, que me tiraba cosas, que iba a lo mejor una figura o un reloj de figura, me lo tiraba y yo lo recogía, pero yo no podía más. Y yo le solo dije a mi marido, digo, yo me tiro por el balcón y me acabo. Francisco, vamos también pedimos disculpas por el sonido que está llegando, que en algunos momentos, por supuesto, sabemos que Alfredo Moreno, por supuesto, como todos los técnicos de la cadena SER, lo está intentando a tope. En ocasiones escucharéis algunos barridos, pero creemos que el documento es excepcional. Volvemos a dar gracias a la familia. Damos un repaso y Sí, sobre todo, Iker, les damos las gracias por las horas en las que nos encontramos en directo, 1:29 de la madrugada, 9,3 grados en la Gran Vía, y esta familia está haciendo un esfuerzo por tenernos allí en directo, por acompañarnos en esta noche y, por supuesto, por contarnos su testimonio, que está haciendo mucho bien a muchas familias. Y que... a mucha gente que está viviendo lo mismo, en silencio, con miedo de contarlo. Ahora nos lo cuentas en unos segundos, Carmen, pero antes, si os parece, y dejamos respirar un poquito a Concepción, que se ha emocionado, y es normal, sin problema ninguno, vamos a escuchar lo que fue el informe de la policía. Esa investigación continúa, prosigue. La verdad es que la familia no sabe qué hacer. Esa chica muere en extrañas circunstancias, empiezan a ocurrir cosas en la casa, como hemos ido contando, cada vez más violentas. La familia llega a refugiarse en el salón de la casa, como decía Máximo Gutiérrez, poniendo una mesa, y algo empujaba desde el pasillo esa puerta como queriendo entrar. Empieza a haber agresiones a diversos miembros de la familia. Las niñas incluso observan una figura, según nos pudieron contar, que serpentea con el pecho en el suelo, como si fuera una especie de reptil, una figura. Pero lo que es muy importante, y queremos recordar esta noche también, es cuando la Dirección General de la Policía envía a un inspector y a varios miembros, porque Máximo Gutiérrez y Concepción llaman desesperados porque ya no podían más con lo que estaba ocurriendo. Y la policía dejó en este informe que tengo aquí mismo, ese informe clásico ya, una serie de elementos que son difíciles de creer, de no ser porque están en un informe oficial. El resumen de este informe, tal y como está escrito, Dirección General de la Policía, Vallecas, nos lo lee Carlos Barroso. Dirección General de la Policía, Comisaría de Vallecas. Parte de intervención, 27 de noviembre de 1992. A las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma totalmente súbita y antinatural. Momentos después, pudieron percatarse cómo en la mesita que sostenía el teléfono aparecía una mancha de color marrón que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido al mismo.
confirmamos que hay una serie de fenómenos totalmente inexplicables. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. 1:32, queremos saludar también en esta casa ya nueva y donde no ocurren fenómenos, por fortuna, a Clara Tahoces, nuestra compañera, redactora de la revista Más Allá, que ha estado también trabajando hoy, entrevistando a la familia. Clara, buenas madrugadas, amiga. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Iker, Carmen? Pues estamos un poco impresionados. Este caso a nosotros nos impresiona mucho, como a todo el mundo, imagino. Un especialista que ha investigado tantos asuntos de lo que podríamos llamar poltergeist, casas encantadas, y siempre con rigor y con la distancia que hay que tener. No sé, ¿qué se te queda a estas horas de la madrugada escuchando lo que estamos escuchando? ¿Estamos ante un caso excepcional? ¿Cuál es tu veredicto de alguna manera? Siempre cogiéndolo entre, por supuesto, imperdibles, podemos decirlo así, porque no es fácil, imagino, dar un veredicto así a la ligera, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú personalmente de todo lo que estás sintiendo, que también es importante a veces en estos lugares? Hombre, yo lo que sí que veo es que, evidentemente, a pesar del tiempo transcurrido, esta familia está muy afectada psicológicamente, y esto pues es por algo. Es decir, que la emoción está aquí, la estamos viendo en este momento, y me parece que el hecho de que exista también un informe policial que corrobore la presencia de esos fenómenos en un momento determinado, que estas personas acuden al antiguo domicilio, pues es un dato a tener muy en cuenta, porque no pasa todos los días. Oye, Clara, chica adolescente, práctica de la Ouija, y luego en la casa empiezan a ocurrir fenómenos extraños. ¿Has escuchado más veces esta historia, no? Pues sí, bastantes veces. Es un tema que siempre no está de más repetir, que el tema de la Ouija o cualquier otro tipo de prácticas paranormales, como la grabación de psicofonías o ese tipo de historias, pueden generar una serie de problemas que vamos a hablar incluso ya desde un punto de vista psicológico. Es decir, la capacidad de obsesionarse es grande, y el hecho de que suceda alguna cosa anómala no es infrecuente cuando se practica la Ouija. Es decir, aparte de que la Ouija se pueda mover o no con la mente, o pueda ser unos impulsos musculares, como se han hecho experimentos en la Sociedad Española de Parapsicología que demuestran que con una Ouija electrónica que los impulsos musculares pueden llegar a mover, digamos, el máster, lo que en este caso era un vasito lo que utilizaban, aunque la persona crea que no lo mueve, eso no quita para que fomente o desarrolle una serie de fenómenos paranormales que se pueden producir. El hecho de que estalle un vaso, por ejemplo, no es ya muy normal, claro. Oye, Máximo, ¿qué pasa esa noche para que tengáis que llamar a la policía? Porque realmente tuvo que pasar algo más fuerte o extraordinario respecto a otros días, ¿no? Sí, porque es que ya últimamente ya no se podía dormir en casa, ni en el salón, ni en ningún lado. Porque es que ya eran golpes, abrir la puerta de los armarios, del armario del mueble bar, y era imposible. Y yo llamé a la policía y me tomaron como si fuera una persona que estuviera borracho. Pues se tuvo que venir mi hijo, y entonces fue un inspector, una pareja de la policía y un psicólogo de eso. Psicólogo. Un psicólogo. Eso es una parte que muy poquita gente conoce, Iker. Máximo, ¿nos puedes describir la fotografía de la entrada del inspector José Pedro Negri aquel 27 de noviembre de 1991, pasadas las 2 de la mañana, junto a otro policía y un psicólogo? ¿Cómo fue aquello? No iba un policía más, iban dos policías más. Y ¿cómo fue aquello? Nada, oye, yo lo llamé, fueron los hombres y no se lo querían, claro, entraron normal. Hay algo que no describen en el informe y que es muy interesante. ¿Qué te pasó con el psicólogo en el cuarto de Estefanía? Porque no aparece en el informe policial. Pues ahí no estábamos, el inspector, el psicólogo y yo sentado encima de la cama. Yo tenía una terraza grande y en la terraza daba una puerta de la habitación. Tiraron, igual si había rodado una piedra, y salimos a la terraza los tres, y allí no había piedra ni nada. Y el psicólogo se ponía, dice, esto no es de la mente de ellos. Dice, porque es que la piedra la he sentido yo. Y el inspector igual. Y no han vuelto. Y no han vuelto más por mi casa, pero ninguno. No han vuelto a investigar. Hay alguno que incluso llegó a sacar su arma reglamentaria, ¿no? Sí, porque estaba en el salón con mi mujer y mis hijos, y se abrió la puerta de mueble bar y echó mano a la pistola para disparar contra el mueble bar. Concepción, ¿estás ya mejor, Concepción? Sí. Bueno, hay un momento importante
también, que no se recoge en el informe, y ese con la fotografía de tu hija, también ocurrió algo muy, muy extraño. Se quemó por dentro del marco de cristal donde no hay oxígeno, y eso lo pudisteis ver vosotros, ¿no? Exactamente. Fue el día de los difuntos. Yo, la verdad, me levanté por la mañana, le dije a mi marido, digo, ¿y la fotografía de la Estefanía? ¿Dónde está? Dice mi marido, yo qué sé. Dice, pero estaba ahí eso. Y miré para el suelo y estaba quemada. Estaba totalmente quemada. El cristal estaba bien, pero la fotografía estaba totalmente quemada. Yo tenía el suelo de cintasol, no se quemó nada, ni el suelo, ni el marco, nada. Solamente la fotografía. Nada más que la fotografía, exactamente. ¿Qué has hecho con esa fotografía? Ya al cambiarme aquí ya la he tirado. No quería más recuerdos. Borrón y cuenta nueva. Francisco, vamos a escuchar un momento, y si os parece, para que veáis la importancia de este caso a nivel policial, a dos miembros destacados de la policía, tanto nacional como científica. La idea está bien clara. La idea es que hay que seguir investigando. Uno de ellos es Salvador Ortega Mayén. Uno de ellos es un compañero que siempre ha tenido a bien colaborar con este programa. Uno de los pioneros de la policía científica española. Y le preguntábamos por qué esos policías no han vuelto, por qué la policía no puede actuar, o por qué se encuentra impotente a veces ante casos de este tipo. Y nos lo argumentaba así, Salvador Ortega. Es que lo que no existe son razonamientos oportunos como para poder establecer una investigación en forma. Claro está, el encontrarse con una serie de situaciones en las que aparecen sombras, aparecen estigmas y aparecen circunstancias de este tipo, hay que encontrar una explicación lógica para que tener una razón evidente, indudablemente, para que poder iniciar un tipo de investigación policial. Ahora bien, cuando nos encontramos ante fenómenos de este tipo, ahí se han dado una serie de circunstancias completísimas, indudablemente, para pensar que estamos ante un caso típico de Postergate. Ahora bien, desde un punto de vista policial, y yo pienso siempre en la forma concreta, hay circunstancias que tienen que ser explicativas para poder iniciar un proceso de este tipo. Al no encontrarnos absolutamente con nada, pues nos encontramos sin saber qué hacer. Eso es lo que les debió pasar a esos policías, que no sabían cómo actuar y desde luego no volvieron. Escuchamos ahora a una persona importante dentro de la policía que también quería darnos su opinión sobre estos casos. Es José Manuel Sánchez, comisario de centro, jefe de la comisaría de centro de Madrid, la más importante, la más extensa en sus competencias, y que también es amigo de este programa. José Manuel Sánchez, el comisario, dice que hay que investigar siempre en estos asuntos. Ahí se abre lo que nosotros llamamos un suceso. Se abre una página, cualquier persona llama al 091, le cuenta una cosa de esta, se abre un suceso. Va a un coche, empieza a investigar, describe lo que ve y se le pasa a unos investigadores. Y estos investigadores, dependiendo de la calidad de ellos y de todo lo demás, pues van descubriendo cosas, pero naturalmente tenemos que investigarlo. Seguro que casos para Milenio 3 en cualquier comisaría, y particularmente en el centro, que tiene tantas casas antiguas, con tanta historia, con tantas cosas que decirnos, tenemos por centenares, pero que no habremos actuado bien. Pero yo he tenido casos muy concretos. Por ejemplo, todo lo que es el Palacio de Linares me pilló a mí, siendo yo el comisario del distrito de centro. Y bueno, ahí yo mismo pude verificar o pude tener sensaciones que no soy capaz de explicar. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Carmen? Vamos con los mensajes a través del 7640, ya lo sabéis, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Hay que advertir, Iker, que muchos nos escriben diciendo que oyen respiraciones, ruidos. Bueno, que no se asuste nadie porque son totalmente controladas. Sabemos de dónde provienen. Claro, son los invitados que están allí haciendo una especie de doble estudio. Y aparte tenemos la unidad móvil de la cadena SER desplazada allí, por los cuales también se oyen algún tipo de ruidillos. Pero vamos, que es todo explicable. Ya he bajado las luces para introducirme en vuestro mundo, nos dice Bobby. Buenas noches, soy Sergio desde Portugalete, Vizcaya. Quiero saber qué se siente, qué tipo de sensaciones recorre el cuerpo cuando te pasa algo que no se explica. ¿Qué se siente, Concepción, cuando uno empieza a ver esos sonidos, esas sombras? Imagino que es difícil y afortunadamente ya ha pasado. Pero tú, ¿qué sentías? ¿Miedo? Miedo, mucho miedo. Y bueno, se me ponía el vello de punta y muchos nervios. Y bueno, ya no sé cómo explicarlo porque es para vivirlo desde luego, porque es horrible.
Rubén desde Alicante nos dice que hay que tener mucho cuidado con la Ouija, no es ningún juego. Nunca nadie ha relacionado el caso de esta chica con ataques epilépticos. ¿Algún médico ha dado su opinión sobre ello? Me parece muy injusto que la gente la pague con esa pobre gente, con ellos encima. ¿Os dijeron, os pudieron dar algún veredicto los médicos de cuál había sido, por qué había muerto exactamente Estefanía, Máximo o Concepción? Sí, nos dijeron que era asfixia pulmonar, muerte sospechosa, pero lo sospechoso nunca lo hemos sabido por qué. ¿Nunca lo han explicado? No. En el informe que firmaban los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo del Instituto Anatómico Forense al realizar la autopsia, es que la muerte había sido producida por parada cardiorrespiratoria, textualmente, muerte súbita y sospechosa. En el Gregorio Marañón, el doctor que os atendió os dijo que era asfixia pulmonar. Sí. ¿Qué produjo esa asfixia pulmonar? Es la primera curiosidad que... No lo sabemos. No lo sabemos porque ella se acostó, cenó con el novio y luego se acostó y cuando se puso así eso, echaba espuma por la boca, se sentó encima de la cama y el padre nada más que sabía llevarle la mano a la cabeza y no sabemos. ¿Decía algo? ¿Balbuceaba? No, nada. Nada. Lo único, esa imagen en su cuarto que me comentabas antes, que parecía como en un estado en el que incluso quería atacar a sus propios hermanos, ¿no? Tenemos problemas con la conexión, es una pena, pero vamos a ver si podemos reemprender, probamos, Noel, la conexión futura con la unidad móvil. Desde luego que no vean en esto nada extraño, puede ocurrir y es normal que ocurra. Estamos en un lugar densamente habitado dentro de una casa, emitiendo en vivo a la 1:44. Noel, si quieres luego vamos probando tranquilamente. En el momento en que veamos que se recibe bien volvemos a conectar. Mientras tanto, Carmen, recordamos algunas otras historias, porque desgraciadamente en la radio el sonido es fundamental. Volvemos a agradecer a la familia su disposición, a Clara Tahoces, a Alfredo Moreno, a Teo y Ángel, que también están ahí, a Francisco, por supuesto. Por cierto que Francisco ha hecho un trabajo que es de quitarse el sombrero en este caso, porque ha acudido a la antigua casa. Estamos hablando de, bueno, los antiguos vecinos de el inmueble. Es decir, que en el inmueble donde estamos hablando ahora ya no pasan fenómenos extraños porque es un inmueble nuevo, distinto. La famosa casa donde todo esto ocurre, si es que el fenómeno tiene que ver con la casa o bien con las personas, parece que es con la casa, pues ya se ha quedado en manos otros o a lo individuos. mejor no es con ninguno, Iker. O a lo mejor no es con ninguno. Porque al parecer tampoco ahora se están produciendo fenómenos extraños o les ha pasado nada a los nuevos habitantes de esa vivienda donde Estefanía Gutiérrez Lázaro pues pasó esos horribles episodios y donde Máximo y Concepción tuvieron que vivir toda la serie de fenómenos que nos han estado narrando durante toda la noche. Y la policía. Bueno, pues por fortuna la paz ha llegado, también parece que a esa antigua casa. Hemos tenido acceso a los habitantes de esa antigua casa, son una familia de inmigrantes ecuatorianos que nos han querido atender, o han atendido a Francisco Contreras, que se ha plantado allí con toda la valentía para saber y para contarnos qué pasa hoy en esa antigua casa sin sus dueños. Y nos parece un documento muy interesante por el hecho de que para muchos investigadores son tan importantes los lugares como las personas. Por fortuna también la familia Gutiérrez Lázaro pues ya descansa, y va a ser así seguro que para siempre, en el sentido de que no va a haber más problemas. Pero ¿qué ocurre en esa casa antigua? ¿Siguen pasando cosas? ¿Los vecinos se han enterado de algo extraño? Parece ser que ni siquiera ellos, y no sabemos si les dimos una buena o mala noticia, conocían la historia que ya había ocurrido en esa otra casa de la calle Luis Marín. Ahí estuvo Francisco Contreras, y este es un fragmento de la conversación. ¿Desde hace cuánto tiempo vivís aquí, Silvia? Pues 7 meses, no te puedo decir que me hemos venido, pero 7, 8 meses. 7 meses, 8 meses. Y Marcela, durante este tiempo, bueno, cuando vinisteis aquí, ¿vosotros sabíais que en esta casa habían ocurrido fenómenos extraños? Bueno, la señora cuando nosotros nos dijo que se había muerto una niña, algo así, que de noche escuchaban algo, pero nosotros pasamos de nada, nosotros no creemos en esas cosas. Y desde que estoy viviendo aquí, las dos parejas, Fernando, ¿nada raro? Nada raro.
Ni una sombra, ni un golpe. No, yo no que sepa nada. Se escucha lluvia del piso de arriba. Simplemente los vecinos, pero cosas extrañas nada. Los tacos que suenan, pero no. Las pisadas. Sí, nada más. Lo importante es que nos habéis abierto las puertas, que os lo agradezco, que somos el primer medio de comunicación que os entrevista y que queríamos saber si verdaderamente seguían pasando fenómenos extraños aquí. No, que no ha pasado nada. Que no, de momento. No, de momento, dejémoslo para adelante. Dejémoslo como está, ¿no? Sí. Muchas gracias a los tres. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Vamos con esos mensajes que nos llegan a través de esa vía 7640. Luis nos dice, al margen de cuál sea el origen de los fenómenos extraños de este caso, la entereza de la familia Gutiérrez Lázaro es digna de admiración. ¿Qué explicación científica tiene este caso o qué tipo de espíritu o ser fue el creador de este fenómeno? Nos preguntaba Antonio de Don Benito. Es difícil contestar a eso, lo primero porque no sabemos si es un espíritu, si los espíritus existen y si por tanto pueden crear ese fenómeno. Por lo tanto, todos son hipótesis. Yo les doy mi enhorabuena por haber pasado ese mal trago y aparte de eso, la gente qué mala que es, porque para pasar eso tienen que pasarlo en sus propias carnes, nos decía Carlos. ¿Cuántos casos como este en España y cuántos se callan y olvidan? Hasta a mí me ocurrió uno. Somos Ros y Juan Carlos. No había más que escuchar al jefe, al comisario jefe del Distrito Centro de Madrid, José Manuel Sánchez, diciendo que en sus archivos hay decenas de casos que esperamos ir conociendo. Hola amigos, tengo un primo que conoce al hermano de Estefanía y me ha dicho que todo es verdad. Un abrazo de César desde el Prat, Barcelona. También hay una pregunta para Concepción, a ver si ahora se escucha ya mejor esa conexión y se la podemos trasladar. ¿Tienen más fe desde que les ocurrió esta tragedia? Ánimo para esos padres. Vamos a ver si nos escuchan. Francisco, ¿nos escucháis de nuevo? Perfectamente. Bueno, vamos a ver si la tecnología es buena con nosotros. Sabemos que son peripecias de la técnica. Concepción, os hablaban dándoos ánimos estos oyentes de Milenio sobre la cuestión de la fe y de si habéis salido también reforzados, ¿no? Ahora nos decíais que por fortuna pues sois felices, esto desde luego no se olvida, pero ¿cómo pudisteis vencer esos fenómenos, esos miedos? ¿Cómo hicisteis frente a todo eso? ¿Cómo hicisteis frente a todo eso? Hicimos frente a todo eso día tras día, pasando muchísimo, porque nos tragábamos todo lo que nos pasaba, porque yo hablé en una ocasión con el profesor Jiménez del Oso y se lo estuvimos diciendo y nos dijo que nos calláramos, que todo lo que nos pasara, que no nos dijéramos uno al otro, que nos lo calláramos. Ajá. Y bueno, las bombillas se nos ponían blancas y se lo dijimos también y nos dijo que las bombillas que las tiráramos de verde, tirarlas a la basura, que no, que cuando saliésemos a la calle en un sitio que no eso, que las tiráramos, porque no sabemos por qué se nos ponían las bombillas blancas. Luego también se apagaban las luces, se encendían continuamente. Concepción, pero toda la familia, incluidas los hijos, sí, empiezan a ser testigos de fenómenos cada uno por su lado y algunos de ellos pasándolo muy mal, ¿no? Exactamente, pasándolo pero muy mal. Todos. El pequeño ha necesitado psicólogo y yo también, una psicóloga que fui al Puente Vallecas y bueno, pues nos ayudó también un poco, pero nada más que un poco, porque lo estábamos pasando francamente muy mal. ¿Cuál es el momento en que pasas más miedo tú, el fenómeno que más te asustó, Concepción, de todo lo que has vivido en tu antigua casa? Pues que se echara encima de mí, que me aplastara, me tocaba la cabeza, me tocaba el brazo, me tocaba las piernas, cuando estaba yo en la cama, por ejemplo, era verano y estamos desarropados, y me tocaba. Últimamente es el tiempo que ha pasado y ya no nos pasa nada, pero yo duermo arropada totalmente la cabeza y las manos y todo, y me pongo un agujero nada más que para respirar,
del miedo que tengo. ¿Qué pasaste? Máximo, tú personalmente nos has contado antes una escena que es terrible, sinceramente, la de la mesa de mármol y alguien que empuja en ese pasillo. ¿Cuál es el momento en todos estos años que tú te quedarías como el más fuerte, ¿no? El que peor lo pasaste? Yo para mí me quedaría con ese momento. El de la puerta, ¿no? Porque era alguien que empujaba. Porque yo vi que se abría la puerta, joder, salí y no había nadie. Yo salí y no había nadie, abrí y yo estuve mirando por todos lados y no había nadie. ¿Por qué llegasteis a poner alarmas móviles en el pasillo? Porque a nosotros nos dijeron que poniendo eso se veía si pasaba algo o no pasaba. Y lo más sorprendente es que tu hijo puso alarmas móviles en el pasillo. Mi yerno, fue mi yerno que las puso. Y una noche sí sonó la alarma. Estando todos en el salón. Estando todos en eso, ¿no? Os preguntaba Iker, un oyente, ¿cómo se soporta esa presión de vivir lo imposible? A mí me gustaría, yo no sé si tenemos poco tiempo, uno cómo vive la incomprensión de la sociedad. Hay un joven de 15 años que va para aspirante a torero, a figura del torero, se llama José Luis. Y a ese chico en el colegio, sus compañeros le llegaron a pegar al grito el de los fantasmas. ¿Uno cómo vive contra la incomprensión de la sociedad? Pues vive muy mal, porque no llegas a comprender a las personas cómo son. ¿Y qué le dirías a aquella persona que te esté escuchando, que hay muchas, que está viviendo fenómenos por los que habéis pasado vosotros, que haga? Recurrir a gente que entienda de eso. Exactamente, no hacer lo que nosotros hicimos. Recurrir a personas que entiendan, que los ayuden. Y que no callen. Porque callarlos es lo peor que se puede hacer. Clara, has estado en cientos de casas encantadas. ¿Tú qué le recomendarías a una familia que ahora nos está escuchando y que vive lo imposible en su hogar? Pues justamente lo que han comentado, es decir, acudir a algunas personas que tengan, digamos, una cierta preparación o conozcan este tipo de casos, pero que, por supuesto, no sean sacacuartos, no vayan a cobrarles por visitarles y simplemente escucharles, que es lo que hacen algunos pseudovidentes. Cuidado con los videntes, ¿verdad, Carolina? Efectivamente. El hecho de que a lo mejor se presente un supuesto vidente en el lugar de los hechos y directamente, sin hacer ningún tipo de prueba, hacer ninguna apreciación, diga que ahí existe una fuerza maligna, que es lo que suelen decir, y que lo puede liberar previo pago de una cantidad cuantiosa de dinero, ya es síntoma de que esa persona no es de fiar. O esas limpias de casa, ¿no, Clara? Que tan de moda se ponen de vez en cuando entre los videntes. Sí, desde luego, yo todo esto lo desaconsejo, es decir, si la persona acude y no sabe a quién acudir, pues en un momento determinado puede cometer este error, pero si aprecia este tipo de síntomas, primero que no le dé un duro y segundo, pues que prescinda de los servicios de esa persona. Oye, claro, una cosa importante, ¿cómo opinas tú que no haya nuevos fenómenos en la casa anterior donde sí esta familia vivió un auténtico calvario? ¿Qué puede significar eso? Bueno, podríamos haber varias explicaciones para esto, pero en principio yo descartaría el tema de Casa Encantada y hablaría más de fenómeno poltergeist. La Casa Encantada, como sabemos, tiene sus raíces en el lugar. En lugar de pues una casa, o puede ser un castillo, puede ser un sitio, un centro de trabajo, ¿no? Como otros casos que habéis tocado aquí. Pero cuando las personas que viven en la casa se marchan, el fenómeno sigue al siguiente propietario, al siguiente inquilino. En este caso parece que no hay esa especie de seguimiento del caso, que no se producen fenómenos extraños. También es verdad, me comentaba Francisco, que es quien está con ellos, que realmente ellos están muy poco tiempo en casa, no pasan, digamos, las horas que podían pasar la familia que nos ocupa esta noche, y no han notado nada, ¿no? Entonces se podría hablar quizá de que estas personas, a lo mejor alguien inconscientemente provocara los fenómenos. Sin embargo, el hecho de que ellos se hayan mudado y en la nueva casa no se produzca nada también es inquietante. Claro, inquietante sobre todo. Oye, Máximo, me interesaría una cosa, ya que estamos casi terminando y os agradecemos un montón que a estas horas estéis con nosotros en vivo. ¿Tú qué le dirías si pudiera, y puede, fíjate lo que te digo, Máximo, y Concepción, que esté escuchándonos, qué le dirías a esos policías que estaban aquella noche con vosotros? ¿Por qué no volvieron, quizá? ¿Por qué no os ayudaron? Pues no sé, yo me gustaría verlos otra vez, por lo menos para darles las gracias. ¿Y tú, Concepción? Igualmente, porque
al fin y al cabo, bueno, tuvieron tanto miedo como nosotros, pero para darnos las gracias, y bueno, pues eso, para ya decirlos que de momento, aquí ya no nos ha pasado nada, ni nada, y estamos muy felices, y para que se enteraran del panorama de nosotros. Concepción, Máximo, a las personas, a las chicas, a las amigas de tu hija que hicieron la ouija con ella, e incluso a su novio, ¿les ha pasado algo extraño después de la muerte de Estefanía? Pues no lo sé, no lo sé porque nosotros ya yo no las he vuelto a ver por ellos y yo no las he vuelto a ver. La gente también se interesa por cuándo cesan esos fenómenos, cuándo acaban esos fenómenos, cuándo vosotros dejáis de vivir cosas extrañas en vuestro domicilio. Pues hasta hace poco, hasta hace forma de un año, porque llevamos aquí viviendo 8 meses o 9, hasta hace forma de un año que hemos estado con ello. Vamos a dejar esta conexión, Concepción, Máximo, volveremos con cualquier cosa, por supuesto, nos tenéis a vuestra disposición. Esta noche hemos querido hacer el retrato desde su propia casa de una familia honesta, de una familia que tuvo la desgracia de perder una hija y que tiene las agallas de estar con nosotros, y eso es para quitarse el sombrero. Como para quitarse el sombrero es el trabajo de Alfredo Moreno y de nuestro querido compañero Francisco Contreras esta noche. Agradecemos también al Tratavoces, por supuesto, su intervención. Máximo, Concepción, de cientos de miles de amigos, no sé si se puede notar o no, pero de cientos de miles de amigos, os mandamos un abrazo, comprensión, apoyo, y que nadie más pueda reírse de lo que os ocurrió, porque aquí están los informes policiales, y los informes no son cosa de risa. Un abrazo muy fuerte de toda la familia de Milenio 3. Nosotros continuamos. Francisco, gracias a vosotros. Francisco, fenomenal trabajo, compañero. Seguiremos la investigación. Un abrazo muy fuerte. Y especialmente también a nuestro técnico Alfredo Moreno, que junto con Jerry Martínez aquí y Noel han hecho lo imposible para que escucháramos este documento. 15 años después, en la Casa del Misterio, en la unidad móvil de la cadena SER, la casa donde la policía dejó un informe de lo imposible. Continuamos en la segunda hora, no os lo podéis perder. Seguimos, ¿verdad, Carmen? Continúa la colección La Biblioteca del Misterio de Iker Jiménez. Cada semana un libro y un CD con las grabaciones de los mejores programas de Iker Jiménez en Milenio 3. Ya en tu kiosco el libro El Misterio de las Caras de Belmez y un CD por solo 7,95 euros. El demonio, un personaje fruto de las creencias religiosas. ¿Una figura producto del miedo y la superstición de una época oscura ya pasada? La respuesta es no. En La Iglesia y sus demonios, la periodista Carmen Porter demuestra que esta figura y su halo de maldad están más vivos que nunca. Editorial Edad presenta La Iglesia y sus demonios de Carmen Porter, una obra que les sobrecogerá. Mirad al nuevo. ¿Habéis visto qué pinta? Sí, parece salido de una peli de Eminem. Cuidado que viene. Creo que nos ha oído. ¿Qué tal, chicos? Bonita ropa. ¿Os la compra mamá en la misma tienda a todos? Nos vemos. Un licor 43, por favor. Hugo 43. Nadie sabe más de la noche. Milenio 3. Con Iker Jiménez y todo su equipo. Dos y 6, un poquito de Kraftwerk para volver a lo que no es el misterio que encoge el alma, ¿no? Para respirar un poquito. Nos queda una hora intensa con todo tipo de noticias, con todo tipo de reportajes. Qué impresionante. A mí esta historia de Vallecas es una de las que, tengo que decirlo, la conozco hace 15 años, de las que más me ha impresionado, porque hay que estar en esa casa. Hemos intentado trasladar, a pesar de los problemas que puede haber técnicos, acabo de hablar con Alfredo, que estaba en el balcón el hombre con la antena para que llegase bien la señal. Todo esto en el fondo es una auténtica aventura, y si no es con entusiasmo y con gente de este calibre, pues no se hace, ¿no? Y también que una familia, lo hablaba con Carmen en el periodo de los informativos, que ha perdido a su hija en esas circunstancias, que luego ha sufrido esto, que la policía ha estado ahí, y que tenga eso, ¿no? El valor y las ganas de concedernos esta entrevista en vivo, pues uno poco menos que se emociona, porque es la cara amarga y también amable de los misterios. Ahora nosotros vamos con muchas más cosas, con lo que decís vosotros también, por supuesto.
Pues vamos con esos mensajes que nos llegan, ya sabéis, a través del 7640. Hay muchos amigos que lo han pasado realmente mal. Iker, muchos de ellos vigilantes de seguridad que están haciendo la ronda y dicen que si queremos que no vuelvan a hacerla nunca más. Pues bueno, que lo estamos consiguiendo. Es fuerte la historia de Vallecas, es fuerte. Voy a contar una cosa, si te parece, Carmen. Amigos también, Iker, que se han ido a dormir con su madre, por ejemplo, porque cuando estábamos hablando con esta familia en la casa de Vallecas, se les ha caído una lámpara de la mesita, ha tirado una cesta llena de papeles que ha caído de pie y sin caerse ninguno. Y nos dice directamente, me voy a dormir con mi madre, saludos. Yo voy a contar una pequeña anécdota que sé que no le molestará a Máximo, que es una persona fenomenal y que recuerdo cuando nos llevó con Canal 28, antiguamente, hace 10, 11 años, hacíamos un programa de sucesos televisivo en Madrid, y le dije, ¿y dónde fue donde falleció su hija? Y me dijo, ¿dónde estás tú sentado? Era en esa pequeña cama de ese cuarto, y pegué el mayor brinco que he pegado en mi vida. Fue una impresión tremenda, porque uno no se imagina que en esa casa, como cualquiera otra casa de tantos y tantos barrios y ciudades, ¿no?, pues han pasado esas cosas tan dramáticas. Yo tengo aquí el informe y sigo releyendo lo del crucifijo que se da la vuelta, lo del póster que se rasga con 3 garras, lo de las babas que salían del aire, lo de los golpes, lo de las puertas que se abren, todo eso en este informe general 17-11-92, 16-1-44, de 2 páginas. ¿Tienes ahí el informe, Iker? Claro, sí. Precisamente nos pregunta por él Luis, nos dice, equipo de Milenio 3, en las imágenes que he visto del informe policial veo puntos suspensivos en el texto. ¿Es el original o son extractos? No, es el original. Nos llegó por fax, es el original. Además, lo tengo aquí ahora mismo, lo publiqué en un libro, Enigma sin resolver, la segunda parte, 19-11-92, a la 1:59, servicios en general, calle Luis Marín, no digo el número, si me lo permitís, y el número exacto es Z1 02Z102 19-11-92 201, y ahí empieza lo que es las declaraciones de los policías que intervienen en ese informe. ¿Que hay otro informe más extenso? Pudiera ser que hubiera un informe mucho más profundo de lo que ocurrió realmente. Este informe acaba con esta frase que leía antes Carlos Barroso, que es tremenda, ¿no? Que hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables, Dirección General de la Policía, que pudieron percatarse como de la mesita que sostenía el teléfono, caían en un mantelito una mancha de marrón consistente que eran como babas, lo del crucifijo, lo del póster, increíble, digno de una película de terror, protagonizada por esta familia que hemos tenido en antena durante 1 hora. Kepa desde Bilbao nos dice, creo que Estefanía murió poseída por un espíritu de la Ouija. Yo he visto también nebulosas paseando por mi pasillo. El espíritu de esa chica no se ha unido a la energía divina, se ha quedado en un estado intermedio. Yo he hecho la Ouija en mi casa y mi perro se ponía a ladrar sin parar cuando la hacía. Me han salido espíritus buenos y malos, pero nunca ha pasado nada. Besos de Cox. La verdad es que opiniones para todos los gustos, y hay que decir que cuidado, que no saquemos conclusiones precipitadas. No sabemos, por lo menos nosotros, que existan o no los espíritus. Lo que sí es cierto es que hay una serie de fenómenos que la policía no ha podido explicar, pero pueden ser otras muchas cosas, ¿no? Ángel nos dice, ¿cómo no creer a esta familia? Se les palpa el sufrimiento, aún a pesar de que ya haya pasado mucho tiempo. Eso es cierto. Ya tengo los pelos de punta. Antonio desde Tarifa, que nos dice, por lo visto tuvo algo que ver con un juego relacionado con una niña, Verónica. No, creo que se está equivocando. Sí. Hay muchas historias de lo que es la Ouija es una cosa y el contactar con Verónica o con un espíritu que se hace llamar Verónica es otra completamente diferente. Y en mucho de esto también hay leyenda urbana, por supuesto. Oye, muchas preguntas también sobre lo de Toledo, ¿no? Sí. 11 de noviembre. Muchas personas que dicen que nos veremos en Toledo el día 11 de noviembre y muchas otras que no han seguido todavía esas entradas. Pero bueno, hay mucha gente que luego va hasta la entrada a Toledo y al final, como todo es mágico en este programa, pues acaba entrando. No sabemos si los espíritus, en este caso buenos, hacen que se introduzcan también y puedan entrar en esas salas. Nosotros intentaremos que nadie se quede fuera, por supuesto. 11 de noviembre, Auditorio Caja Rural en Toledo. Y la última pregunta, son 2, es sobre el programa de televisión, que ya todo el mundo lo conoce, Cuarto Milenio, próximo domingo, 11 menos cuarto más o menos, no el próximo domingo, mañana, ya hoy. Domingo día 13 de noviembre. Menudo día, claro. Día 13 de noviembre, 11 menos cuarto de la noche, Canal 4, que además dicen, ¿cómo hay que sintonizarlo? ¿Tenemos que pagar por ver? No, es una televisión abierta a todo el mundo, se va a coger en la sintonía de Canal Plus, por lo cual no hay que cambiar nada. Que pongan sus televisores, que vayan pasando canales y nos van a encontrar. Domingo día 13, 11
11 menos cuarto de la noche. Cuarto Milenio, todo el equipo de Milenio trabajando a tope. Por cierto, también sobre la Biblioteca del Misterio, que sí, que está en los kioscos, por supuesto, 7.95, el libro sobre las caras de Belmez, ¿no? Y la dirección que siempre damos, edisa@santillana.es. Que lo del E3, que nos dicen que han escrito y que no lo encuentran. Edisa. O si no, que vayan a la página web. Exacto. Repito, edisa@santillana.es. ¿Queda claro? Pues vámonos con la ciencia, si os parece, porque ha habido una semana también muy movidita en torno a lo que son los asuntos que nunca dejamos de lado, porque Milenio puede ser una investigación en vivo de un poltergeist intervenido por la policía incluso, pero también es ciencia, y la ciencia a veces puede ser igual de misteriosa. Carmen, coches sin conductores, garrapatas... Bien, me vendría a mí eso. Pero mira, garrapatas que transmiten enfermedades mortales. Eso ya no me gusta tanto. Y murciélagos también. Eso menos. Y por cierto, un telegrama del Titanic. Todo lo que tiene que ver con el Titanic tiene algo de misterio, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Titanic ha quedado como ahí en el limbo. Que nos lo cuente Carlos Barroso. A partir del lunes se celebra la Semana de la Ciencia. En Bilbao, por ejemplo, estará dedicada a la inteligencia ambiental, o sea, a los entornos digitales sensibles a la presencia del ser humano y que reaccionan ante él, adaptándose a sus necesidades, costumbres y emociones. En la Comunidad de Madrid habrá numerosos talleres, exposiciones, conferencias y excursiones en 35 municipios diferentes. El objetivo principal es acercar la ciencia a la sociedad. Carmen González es la viceconsejera madrileña de Educación. Difundir los resultados de la investigación, abriendo al público, al ciudadano en general, los espacios en que habitualmente se realiza este trabajo y fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes para que crezca su interés y sobre todo su cariño hacia la ciencia. Por cierto, la empresa automovilística Citroën va a presentar esta semana en el Centro Superior de Investigaciones Científicas el C3 Pluriel, que no necesita conductor para circular. Los expertos auguran que dentro de no mucho tiempo vamos a poder pagar nuestras compras con el teléfono móvil, como si se tratara de una tarjeta de crédito. De hecho, ya se pagan algunas cosas a través de mensajes cortos. Solo será necesario darse de alta en el servicio y vincular el teléfono con una tarjeta bancaria en la que se cargarían los pagos realizados desde el móvil. Vamos a Brasil. Están aumentando las muertes de personas debido a mordiscos de murciélagos. Las víctimas, que contraen la rabia humana, superan ya las 20. Corresponsal en Brasil, Patricia Caro. El estado brasileño de Maranhão sufre desde hace 2 meses el mayor brote de rabia contagiada por murciélagos en el país. La última víctima ha sido una niña de 11 años, con la que ya son 24 las personas muertas en este estado por mordiscos de murciélagos hematófagos. Las autoridades han puesto en marcha un plan que incluye la vacunación de la población y expediciones de noche para capturar a estos mamíferos que se alimentan de sangre. Sus víctimas favoritas son los niños, que tienen el sueño más profundo. Los agricultores evitan salir de noche y han colocado redes en puertas y ventanas para evitar la entrada de los animales. Los casos de rabia se habían ido reduciendo en los últimos años en el país, pero la deforestación de la Amazonia obliga a los murciélagos a emigrar y buscar alimento en otras áreas, una de las causas del actual auge de la enfermedad. En Brasil, por cierto, se acaba de producir otro caso de fiebre maculosa, una enfermedad muy extraña que transmiten las garrapatas infectadas y que ya ha provocado 2 muertes. Y cerramos nuestro recorrido en el Reino Unido. Una casa de subastas ha vendido por $35.000 el telegrama que fue enviado a un barco hace más de 90 años en un intento de salvar a los pasajeros del Titanic. Nos lo cuenta Victoria García. El caso es que al valor intrínseco de este telegrama hay que sumar el hecho de que quien lo mandó es el inventor de la radio, el italiano Guglielmo Marconi, que pedía información al buque SS Carpathia sobre el Titanic, si le habían visto o si conocían por qué no funcionaban sus equipos de comunicación. El buque Carpathia logró rescatar a 705 de los 2.228 pasajeros que se encontraban en el Titanic, que chocó en la noche del 15 de abril de 1912 contra un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. El interés y curiosidad hacia todo lo relacionado con el Titanic es cada vez mayor, a pesar de que ya han pasado 93 años de su hundimiento. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado.
2 y 17, 9 grados justos. La noticia, no sé si es, bueno, si es tragicómica exactamente, es como esa careta del teatro con una que ríe y otra que se lamenta. Solo puede pasar en Halloween. Confunden a una mujer ahorcada con un adorno de Halloween. En Halloween y en Estados Unidos solo puede pasar. Una mujer bueno, que aparentemente... en Estados Unidos no sé yo, porque vete a saber. Ahí siempre pasa. Humanoide en un árbol, Estados Unidos. Mujer ahorcada con adorno de noticia, Halloween, Estados Unidos. Sí. Bueno, es que los árboles siempre presentes. Sí. Una mujer que aparentemente se suicidó la noche en la que se celebraba Halloween permaneció colgada de un árbol durante 14 horas y a la vista de numerosos vecinos de la ciudad estadounidense de Frederica, que creyeron que era un adorno macabro. El cabo Jeff Oldham, de la Policía Estatal de Delaware, apuntó que todas las pistas indican que se trató de un suicidio, pero por el momento el caso no está cerrado. Al parecer, la mujer de 42 años trepó a un árbol cercano a su domicilio y también a la estación de bomberos de la localidad y se colgó una soga al cuello. Se dejó caer y así quedó ahorcada de sus ramas. Fueron cientos las personas, entre ellos muchos niños, que esa noche vieron el cuerpo de la mujer colgando, pero todos creyeron que se trataba de un macabro y realista adorno de Halloween. Así, entre falsas telas de araña, fantasmas, monstruos, muertos, brujas y personajes de pesadilla, se mantuvo el cadáver de la mujer hasta el miércoles por la mañana, en que un vecino, al darse cuenta, llamó a la policía. Claro, ¿y qué haces con esto? ¿Te ríes? ¿Te pones a llorar? Es la tragedia, el teatro humano. Por cierto, hay una noticia muy interesante, porque hay varias tumbas que siguen siendo objetivo, un objetivo real, un objetivo que persiguen personas que quieren dinero, que quieren riquezas, que quieren fama, pasar a la historia como descubridores de la tumba de... Bueno, hay 10 o 12 tumbas que siguen persiguiéndose con mucho ahínco desde hace varios siglos. La noticia dice lo siguiente, y es muy interesante. Hallada la tumba, ni más ni menos que de Nicolás Copérnico. Un grupo de arqueólogos polacos cree haber hallado en una iglesia polaca la tumba del astrónomo del siglo XVI Nicolás Copérnico. Jerzy Gaskowski, director de un instituto de arqueología y antropología del país, ha asegurado que 4 científicos de su equipo han hallado el cráneo del astrónomo y clérigo polaco, tras estar buscando durante más de un año en las tumbas que había bajo el suelo de la iglesia de Frombork, cerca de Varsovia. El experto señaló que especialistas forenses de la policía utilizaron el cráneo para reconstruir un rostro que resultaba muy parecido a la cara que aparece en un autorretrato del astrónomo. Sin embargo, la sepultura se hallaba en muy mal estado y no se han encontrado todos los restos del que puede ser el científico. Copérnico murió en 1543 a los 70 años y siempre rechazó la idea de que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. ¿Será la tumba de Copérnico? Hay muchas tumbas con misterio. ¿Os acordáis que hace unas semanas hablábamos de la tumba de Vlad Tepes? Si es la auténtica, si no. Una cosa es que se venere y otra que los restos que estén ahí dentro sean los auténticos. Una tumba también misteriosa es la llamada del Rozabal, en Cachemira. Allí el periodista y notable investigador Andreas Faber-Kaiser creyó encontrar la tumba auténtica de Jesús, de un Jesús que huyó vivo de la crucifixión. Menudo tremendo follón que se montó en aquella época, año 76, cuando sale ese libro, Jesús vivió y murió en Cachemira. Es decir, hay tumbas que han adquirido fama por sí mismas, pero que no sabemos si lo que está en su interior se corresponde con lo que la gente cree. Por cierto, Carmen, ¿tú te acuerdas de la película Ciudad de Dios? ¿Ciudad de Dios? Sí. Con ese fotógrafo llamado Buscapé. Una película impresionante sobre las favelas y difícil de entender también porque hablan en un brasileño muy cerrado, muy complicado. Sí, en un portugués realmente, vamos, fuerte. Sí, y además es una película dura. Muestra la realidad más cruda de esas favelas y lo que tiene que vivir esa pobre gente. Mucha violencia. Las favelas fueron parte de uno de nuestros programas y hemos querido seguir con Patricia Caro, nuestra corresponsal, lo que está ocurriendo. Esta noticia también es un poco... No, esta es trágica de verdad. Y nos demuestra que a veces el misterio de la conducta humana está mucho más cerca y más próximo de lo que pudiéramos imaginar. Hay favelas tan grandes como la Rosiña o Rociña, donde viven 150.000 personas. Los tiroteos, las muertes, los cadáveres enterrados sin nombre son moneda de uso común. Las reyertas con la policía y sobre todo las mafias que incluso matan a los sucesores porque hay una especie de dinastía casi como regia pero en la delincuencia. Hablábamos
de 2 millones, decían, de personas muertas en los últimos 10 años, porque no hay cálculos precisos en las favelas tan solo de Brasil. Hace bien poco aparecían varias cabezas en una pequeña y estrecha calle, sin asfaltar, en pendiente, cabezas con la boca abierta como señal de duelo por la muerte de otros contrincantes. Algo terrible. Ahora ha pasado una historia que podía dar para Ciudad de Dios segunda parte. Nos lo cuenta Patricia Caro, desde Brasil. La muerte del narcotraficante más buscado en Río de Janeiro el pasado sábado a manos de la policía ha desatado una guerra entre traficantes para conseguir el control de la mayor favela de Sudamérica, La Rosiña, donde viven más de 150.000 personas. Erismar Rodríguez Moreira, alias Benteví, cayó muerto con 4 tiros en una operación policial que movilizó a 200 agentes y se estuvo preparando durante 4 meses. En el momento de su muerte usaba 2 pistolas chapadas en oro, una de sus extravagancias conocidas. Benteví había asumido el control de La Rosiña hace menos de un año, tras la detención del anterior jefe, Dudu, que a su vez había arrebatado el mando a su antecesor, a quien mató la policía en abril del año pasado, iniciando una guerra que ya dura año y medio. El fin del conflicto está aún lejos de terminar, según explica el jefe de la Policía Civil, Álvaro Lins. Y acredito que también va a enfraquecer el tráfico en La Rosiña. Infelizmente... Esta operación va a debilitar el tráfico en La Rosiña, pero desgraciadamente acabar con él allí no es posible en este momento, ya que la demanda es muy grande, el consumo es muy grande, se lamenta. La Rosiña abastece de drogas a la zona sur de Río, la parte rica de la ciudad, por lo que es muy codiciada. Tras la muerte de Benteví, su cuñado Orlando José Rodríguez, alias Soul, asumió el poder, que solo mantuvo por 48 horas, ya que fue ejecutado por sus propios compañeros. El miedo a las balas perdidas mantiene en tensión a los cariocas que viven en la favela y en los barrios aledaños. Horas después de la muerte de Benteví, sus secuaces le rindieron tributo con tiroteos y cohetes que causaron el pánico entre los conductores próximos a La Rosiña, que salieron corriendo, abandonando sus coches o conduciendo en dirección prohibida. Desgraciadamente esta escena se repite con frecuencia en Río, donde los narcotraficantes imponen su ley en las favelas. No podemos dejar que esos individuos se aprovechen del poder de las armas para imponer a la comunidad la venta de gas, el transporte alternativo y las fiestas para la promoción del tráfico de drogas. Tenemos que integrar a la policía y la sociedad para decir un basta a esos individuos, señala el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Itagiba. Los jefes del tráfico obligan a cerrar los comercios en señal de luto cuando muere alguno de ellos y ordenan hasta cómo deben vestirse sus vecinos, evitando colores que se atribuyen a bandas enemigas. La Rosiña ya tiene nuevos dueños pertenecientes a la cuadrilla de Benteví. Se cree que son los que asesinaron a su sucesor, siguiendo las órdenes del propio Benteví antes de morir, que temía que el control de la favela pasara a una banda rival. La incógnita es ahora cuánto tiempo pasará antes de una nueva invasión. Sí. Papá, salgo un rato con Laura y esta noche no vendré a cenar. Si quieres te dejo el coche. No te preocupes, ya voy en bus. Pero ve a buscarla en coche, que es más cómodo. ¿Que voy en bus? Pero el coche es... Papá, no insistas, que voy en bus. Ahora con tu tarjeta 40 Principales y el programa Joven de la Caixa tienes un 5% de descuento en transporte público que te ingresan de forma automática mensualmente. Entra y descubre todas las ventajas y condiciones en lkxa.com. Móviles no, perros no, silencio sí, prohibido pagar, prohibido... El día siempre está escrito. La noche, por escribir. La noche es para reír, jugar, bailar, disfrutar. La noche es para los búhos. Entra en su magia con Licor 43. Búho 43. Nadie sabe más de la noche. ¿Alguna vez, estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. ¿Por qué algunas músicas son malignas? Que todo lo que suena al Exorcista, lleva marchamo del Exorcista, te deja con una sensación, no sé, extraña, Carmen. Fíjate que yo no sabía que Noel Cadero, nuestro técnico, iba a poner justo este fragmento musical. Y yo estaba pensando
En películas de casas encantadas, hemos hablado de una casa encantada o de poltergeist, como queréis llamarlo, supuestamente. Muchas casas encantadas en el celuloide, la mayoría no saben transmitir la fuerza de un caso real, pero algunas se han acercado bastante. Yo estoy acordando, ahora mismo, Carmen, me estoy acordando, y abro esta pregunta a los oyentes, que quiero que nos cuenten sus preferencias. Cine de casas encantadas. ¿Qué película te marcó? Que se refiriese a una casa donde pasaban cosas fuera de lo normal. Yo te voy a contar una escena y tú me cuentas una, ¿vale, Carmen? Mira, yo una, claro, es El Exorcista. Claro, casa encantada. La gente puede decir no, porque era una niña endemoniada, Regan. Película maldita de por sí, pero no. Hay una serie de fenómenos en la casa. ¿Os acordáis de esos golpes iniciales? De esa trampilla. Esa me daba mucho miedo. Una trampilla donde parecía que había ratas. Golpeaban. Pum, pum. Y no había nada. El guardés jardinero de esa hacienda subía y no encontraba a las famosas ratas. Poco después se descubre que esa niña juega a la ouija. Fijaos qué similitudes con lo que hemos contado antes. Y después hay escenas, una que es terrible, que es esa subida, esa escalera que va hasta la habitación. Ya nadie verá una escalera de caracol girándose de la misma manera. Pero a mí, Carmen, hay una que me impacta muchísimo, que es, va la criada, la ventana está abierta, hace un frío terrible, es un frío azulado casi. La niña ya está desfigurada encima de la cama. Pocos minutos antes habían volado discos, jarrones, se habían estrellado contra las paredes. Pero ella tiene unas agallas para entrar dentro de la habitación, cerrar la ventana, aproximarse al torso de Regan. Y en esa casa donde pasan más cosas que la posesión de la niña, sino que parece que el mal ha tomado forma allí, se aproxima a la barriga de Regan. Ahí aparecen unas letras poco a poco dibujándose que dicen "Help me", ayúdame. Esa es una escena de casa encantada, casa con fenómenos raros, que a mí me marcó. ¿A ti? Además, ese frío, Iker, ese frío era real, ¿eh? Sí. Lo estaban pasando verdaderamente mal los actores, ya que lo que era la habitación de Regan se creó el escenario dentro de un frigorífico de estos industriales en los que se meten grandes cantidades de comida, de carne. Pues se recreó ahí precisamente para que los actores vivieran el fenómeno en sí, en sus propias carnes, para que no tuvieran ni que interpretar. Estaban realmente congelados de frío cuando entraban ahí. El vaho era el natural que salía de sus bocas. Incluso Regan tuvo problemas, la actriz, tuvo problemas con su espalda por el frío que pasó durante esos rodajes y también por las cuerdas que la sujetaban y que hacía que tuviera esos movimientos espasmódicos que daban esa sensación de que realmente tenía el demonio en el cuerpo. Es que William Friedkin era una persona que conocía muy bien el mundo de lo extraño y sabe que una sensación que ocurre cuando ha habido casos de este tipo es un frío helador. Puede hacer mucho calor en una habitación, pero cuando va a ocurrir algo extraño, dicen los expertos que una bajada de temperatura tremenda se produce en el ambiente. Por eso, algunos de los principales investigadores de la época, de su tiempo, como Price o tantos otros pioneros en la investigación de lo extraño, llevaban siempre, Carmen, un termómetro. Pero ¿cuál es tu escena de otra casa encantada que a ti te marcó de alguna manera? Hay una típica, que es la película Poltergeist. Esa niña rubia, blanca, que parece una muñequita de porcelana, terrible si la ves de noche, con ese pelo casi blanco, y cuando con esa voz dice "ya están aquí". Bueno, a mí esa es una escena que todavía me sigue poniendo los pelos de punta. Ese teléfono rosa que llama, que es un teléfono de juguete, y el payaso. Y ese payaso en la habitación que se mueve. Y la escena en la que está con esa extraña mujer también vidente, la que la tiene entre dos mundos, la que la intenta ayudar y se mete en la televisión. Además se está preparando una nueva saga de Poltergeist. ¿Ah, sí? Sí. Al parecer van a hacer una nueva entrega que se va a titular Poltergeist Cagliari. Ya la niña que hacía de Caroline, que antes era Hetero Rook, que sabéis murió en extrañas circunstancias. Además, muchos de los personajes que participaron en el reparto de la película Poltergeist perdieron la vida en extrañas circunstancias, al igual que en la película del Exorcista. Pues ahora la niña ha crecido y va a ser de una veinteañera. Se creen, aunque todavía no ha afirmado, que Hilary Duff podría ser la que interpretara a esa niña, esa Caroline, ya veinteañera. Otra fuerte en España, recuerdo, bueno, hay una tremenda también, otra escalera. ¿Os acordáis de la pelota que va cayendo peldaño a peldaño en aquella película gloriosa llamada El final de la escalera? Aquella buhardilla donde un niño, la tienes ahí en la pantalla, fíjate, al final de la escalera. La mecedora. La mecedora.
Mecedora o silla de ruedas. Silla de ruedas que se movía sola. Muy antigua, era como una mecedora antigua con ruedas, ¿no? Un niño paralítico ahogado por su propio padrastro en una bañera y la habitación es tapiada. Pero esa habitación sale a la luz con extraños golpes, como llamando a la justicia. Y entonces el nuevo inquilino descubre esa habitación oculta. ¿Cómo no acordarnos de una habitación oculta de una película terrorífica, Terror en Amityville? Cuando después de matar a toda su familia, Ronald DiFeo, de descerrajarles un tiro en la cabeza y matar a sus padres y hermanos, descubre la policía y los inquilinos que van después, los Lutz, que había una habitación oculta, una habitación pintada como con sangre y tapiada, donde quién sabe qué rituales se hacían. ¿Qué tendría en la cabeza de Michel Jarre para crear este sonido? Parecen psicofonías, ¿eh? La gente, en cuanto hablamos de cine, se lanza a la palestra, afortunadamente, porque todos tenemos ese fragmento de celuloide que nos marcó, ¿verdad, Carmen? Pues la verdad es que sí. 7640 se llena de casas encantadas, de casas de terror. La última peli de miedo que vi de Casa Encantada, la del Grito, un remake de la protagonista Buffy. ¿Y qué me decís del final de La Escalera? Maravillosa. Sí. ¿Qué hay de cierto en los rumores de problemas posteriores con películas como El Exorcista o Poltergeist? Nos preguntaba Diego. Pues lo que hemos comentado antes. Hubo muchos fenómenos extraños, o esos supuestos fenómenos extraños, tanto en los rodajes como luego tras la emisión de la película. Muertes certificadas, Heather O'Rourke en Poltergeist, Mary Ure, protagonista de El Exorcista en el Teatro de la Comedia de Londres, Jack McGowan, que aparece desnucado como director de cine en El Exorcista primera parte, varias personas. La última peli de miedo de Casa Encantada, la del Grito, esa es. A mí me traumatiza la de Poltergeist. Era pequeña y me asusta la nieve que a veces aparece en la tele, nos dice Tere. Soy Alberto de Madrid y voy a citar dos pelis: La Morada del Miedo y Al final de la escalera. La Morada del Miedo es el remake de Amityville, ¿no? Hola, soy Alex de Talavera. La película que más miedo me ha dado es la del Resplandor, aunque no se trate de una casa encantada. Bueno, es un hotel encantado. Bueno, esas dos niñas ensangrentadas que aparecen al final del pasillo tienen bastante de encantadas, ¿eh? Otro amigo que nos dice, sin duda, Al final de la escalera. Tiene adeptos esta película, sí, muchos. Hola, me aterrorizó la casa de Haunted Hill. Un saludo para todos, Juan Carlos desde Barcelona. Juan desde Jaén, la película que más miedo me dio fue Amityville. A mí la peli que más miedo me ha dado era La Guerra de los Mundos. Salí del cine tan impresionada que mi hija me lo notó en la cara y se reía de mí. Impresionante era, Carmen, con los efectos. Eso nos lo decía Inma desde Alicante. ¿Alguien recuerda? Yo voy a decir no es una casa, es una serie de casas, un pueblo encantado. Le dedicamos un programa de Milenio. ¿Quién puede matar a un niño? Sabía que lo ibas a decir. Es la telepatía, ¿no? Y otra que también es terrible, en una especie de monasterio, No turbar el sueño de los muertos. Es el fantaterror español, años 70, terrorífico. Y te voy a leer además la mente, voy a ejercer de fenómenos paranormales. Escena que se te quedó de ¿quién puede matar a un niño? Puede ser la del niño pequeño con una pistola por los barrotes. Niño pequeño con un pelo más opaco aún que el de nuestro querido compañero Noel Calero. O sea, un pelo setentero, como si fuera un casco, un clic de Playmobil puesto directamente. Pero claro, es que ese niño era simplemente un niño, pero daba un miedo. Y eso es lo que tiene esa película del genial Chicho Ibáñez Serrador, que en un pueblecito que era Fornells, que bien conocemos, consiguió que en pleno día, en pleno sol, tú te acongojases, por no decir otra cosa. Y un niño puede llegar a ser terrible. El Espinazo del Diablo es una gran película. Sí, muy buena. Porque ¿qué puede dar más miedo que esa cara de niño fantasmagórico aproximándose con una brecha en la cabeza en mitad de un reformatorio perdido ya por la guerra civil? Hola amigos de Milenio, soy de Sevilla y os digo que la que más me marcó es la casa de la película La Maldición, la japonesa. ¿Pondréis Kraftwerk en Cuarto Milenio? Pues lo más seguro que no, porque si no viviremos un susto en directo viendo a Iker hacer el robot en plena televisión. Luego ponemos cara por otra vez, ¿no? Película de Casa Encantada, terror en Amityville. Su protagonista vive en su piel la maldición de Casa Encantada. Esos ojos sangrantes, qué miedo, nos dice Lola desde Madrid. Esta noche he visto la película The Dark. Entre la peli y el programa de hoy no pego ojo. Felicidades por el programa y nos recomienda la película. Nos lo decía Rosa desde Badajoz. Muy bien, tomamos nota. Hola, una de las
películas que más me impresionó fue La Casa de los Espíritus. La vi hace muchos años y apenas la recuerdo, pero sí el miedo, nos decía Mercedes de León. Por lo tanto, queridos amigos que nos escuchéis los sábados, creo que ha sido un acierto lo de incorporar a nuestro equipo la colaboración de los compañeros del cine. Seguiremos haciéndolo y además cada vez más y mejor. Eso esperamos, porque vemos que incluso se puede hacer un monográfico sobre grandes películas de terror, ¿eh? Luego salen, Juan Ángel desde Cuenca, por ejemplo, La Casa de los 13 Fantasmas, Superstition, o como se llamó en España, La Casa de Mary, nos dice Alberto. La Semilla del Diablo, tampoco estaba mal. Pero eso no era La Casa Encantada. Bueno, sí, pasaba en el Dakota, ¿no? Era una cosa un poco... Oye, por cierto, hay una pregunta, Carmen, que ayer nos hacían mucho. Ayer dedicamos el programa al Quijote Mágico, al código oculto del Quijote. Y es cierto que de repente vimos, porque luego leemos todos y cada uno de vuestros mensajes, todos. Y resulta... Sí, además, si me permites un minuto, Iker, hay que hacer una rectificación, porque a través de un mensaje que leímos en el 7640 nos decían el Tirant lo Blanc y lo situaban en Cataluña, en Barcelona, en el idioma catalán. Y no es catalán. Roberto nos decía que es valenciano. Robert nos dice, es increíble. Joan Martorell, el autor de Tirant lo Blanc, que era catalán, no es así. Era valenciano y es la obra literaria más importante escrita en valenciano. Pues ahí lo dejamos. Pues que quede constancia de ello. Y que quede constancia de que muchísimos amigos hablaban de una traducción del Quijote al inglés y de un gran misterio. Sabéis que se dice, aunque hay un error del calendario, que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, 23 de abril de 1616, y tiene origen ese error, esa anomalía, en un cambio de calendarios respecto a España y respecto a las Islas Británicas. Bueno, pero sí que es cierto que un hombre misterioso que nació el mismo día que nació Shakespeare, que firmaba como Thomas Shelton, fue el extraño traductor de la primera obra del Quijote, descifrada, vamos a llamarlo así, al idioma inglés. Y que esa traducción ha sido perseguida, tiene una historia ese libro, y sigue siendo un misterio. Y es cierto que no lo contamos ayer, y que ha habido mucha gente, oye, es cierto que hubo un extraño traductor, un misterio en torno a él, un tal Thomas Shelton, que fue espía, que algunos creen que pudo ser amigo del propio Cervantes. Bueno, una serie de historias que al final lo mejor es resolverlas demostrando que cada duda vuestra la pasamos a nuestro equipo. Nacho Ares, el director de la revista de arqueología, quiere contaros en apenas un minuto quién es este misterioso traductor del Quijote al inglés y por qué el enigma ha perseguido su seudónimo, Thomas Shelton. Todos tenemos la idea de que efectivamente el Quijote ha sido traducido a montones de idiomas, a casi prácticamente todos, ¿no?, los idiomas universales del planeta. Y sin embargo, una de las más extendidas, la traducción al inglés, que es de 1612, la primera parte en este caso, fue realizada por un tal Thomas Shelton, que nadie sabe exactamente quién fue. Es un seudónimo que, bueno, muchos críticos literarios han intentado relacionarlo con Francis Bacon, con otros autores de la época, pero que hoy por hoy todavía sigue siendo uno de esos grandes enigmas de la historia de la literatura. Se relaciona Thomas Shelton, el seudónimo, con Christopher Marlowe, y todos son nombres enigmáticos. Lo bonito es que dejamos una pista, porque sé que muchísima gente ahora estará en internet, quien pueda, buscando estos nombres: Thomas Shelton, Christopher Marlowe. Hay sorpresas, ¿eh? La traducción del Quijote, un misterio. Y la razón quizás más cercana para intentar relacionar la autoría de la traducción de la primera parte del Quijote de este Thomas Shelton con Christopher Marlowe es precisamente el vínculo que tenía Marlowe con su mecenas del mundo del espionaje, Thomas Walsingham. No solamente Thomas es el mismo nombre que él adopta, que él adoptaría supuestamente en este seudónimo, sino que precisamente la esposa de Thomas Walsingham era Audrey Shelton. Quizás Marlowe lo que hizo fue tomar el nombre de su mecenas y el apellido de su esposa. Aparte de esto, que nos puede parecer una atribución un poco baladí e ingenua, los críticos literarios han hecho un estudio bastante sofisticado del tipo de escritura, del tipo de lenguaje literario que utilizan en esta traducción de Thomas Shelton, y al parecer es muy parecida a la propia obra de Christopher Marlowe. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio,
lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Pues sí, escríbenos. Si quieres que, por ejemplo, Nacho Ares responda a tu pregunta, como en este caso. Había más de 20 personas que preguntaban por la traducción del Quijote al inglés, ni más ni menos. No sabía yo que ese tema podía tener tanta aceptación. Hablábamos de casas encantadas y hablamos también de casos reales. Hemos estado una hora hablando desde la nueva casa de los inquilinos del llamado caso Vallecas. Pero lo cierto es que no es el único caso donde ha habido una intervención policial. Nos preguntabais también por otros sucesos en España donde la policía haya intervenido, haya dejado informe concreto. Algunos de ellos los recogió nuestro compañero Francisco Contreras en su libro Casas Encantadas, donde reproduce incluso los informes. Había que destacar dos casos muy cercanos, uno en Levante, otro en San Sebastián de los Reyes. Carmen. Sí, el primero es en un pueblecito llamado Chiribella. Manuel Aledo y su hijo Raúl Zarzoso, de esta localidad valenciana, ocupaban una vivienda donde se sucedieron pues todo tipo de fenómenos paranormales entre los días 16 y 19 de 1999. Al parecer, Raúl, ese chico de 13 años, estudiante de ESO en el Colegio Antonio Machado, realiza varias sesiones de Ouija con algunos compañeros en ese mismo centro de enseñanza. Ellos mismos fabricaron además el tablero. Tenían una plancha de metal y papel donde escriben las letras, un vaso de cristal con el que poner los dedos encima e ir escribiendo esas palabras. Una rudimentaria ouija que hacen los críos. En una de las ocasiones creyeron contactar con un ente al que llamaron desde entonces el Duende Burlón. Después creyeron entrar en contacto también con una tal Verónica y con el mismísimo demonio. Qué raro, ¿no? Siempre dicen que no tendrá otra cosa que hacer el demonio de existir que ir a todas las ouijas. En una de esas supuestas comunicaciones, pues ese espíritu que decían que salía les dijo que se quedaría con ellos hasta que no cerraran esa comunicación y le dejaran en paz. Desde ese momento en el domicilio de los Ledo comenzaron a producirse acontecimientos extraños. Ellos decían que se escuchaban golpes que incluso hacían temblar los muebles y enseres de la vivienda, que se oía como alguien daba puñetazos en la pared donde dormía el joven Raúl. Manuela, que era la madre, asustada, llama a varios familiares, amigos, y ellos también son testigos de lo imposible. Oyen esos mismos golpes que incluso dicen que llegan a estropear las persianas, observan cómo las cortinas se elevaban sin que hubiera ninguna corriente de aire y también comprobaron cómo las toallas y otros objetos eran bruscamente despedidos por las estancias. Ante tales hechos, la madre llamó a las fuerzas de seguridad. 2 agentes de la policía local se personaron en el domicilio y también pudieron vivir en sus propias carnes estos fenómenos. Dieron parte de ellos a través de un atestado en el que se aseguraba que no sabían de dónde procedían los fuertes golpes que se escuchaban en la vivienda. Pero no sería esta la única ocasión en la que tendría que intervenir la policía. Tras la visita de una vidente, fíjate, ya lo habíamos apuntado antes con el caso Vallecas, al domicilio, los fenómenos sí que se multiplicaron. O sea que fue peor el remedio que la enfermedad. Totalmente. Las persianas bajaban y subían solas y los golpes eran cada vez más fuertes. Segundo caso, muy cerquita de Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Pues sí, en la madrugada del 23 al 24 de marzo del año 2000, una familia vecina de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes llama a las fuerzas de seguridad denunciando que en su domicilio estaban acaeciendo fenómenos inexplicables. Hacia la 1:30 de la madrugada, policías locales acuden a atender a la familia García. Iker, no vamos a dar la dirección de esta casa de San Sebastián de los Reyes, ya que ahora viven otras personas, se cambiaron allí, esta familia logra vender esa vivienda. Al llegar encuentran a 8 miembros de esa misma familia sentados en el rellano de la puerta con un fuerte ataque de pánico. Al parecer se había producido un apagón de luz y después, inexplicablemente, varios objetos, jarrones, platos, vasos, salen volando por la habitación. También una estantería se desploma contra el suelo como si una mano invisible la hubiera empujado, y la puerta de cristal de un armario se hizo añicos sin que nadie la tocara. Pero lo que realmente alteró los nervios de todos los miembros de esa familia fue contemplar cómo unas tijeras salían lanzadas contra la hija menor del matrimonio. Los agentes no pudieron determinar cuál había sido el detonante de tales hechos, por lo que abandonaron el inmueble y redactaron un informe en el que se destacaban todos los fenómenos. Ahí tenéis el apunte, 2 casos recientes junto con el de la calle Luis Marín de Vallecas, año 92, donde la policía dejó constancia de intervención oficial en caso de supuesto poltergeist.
Poltergeist, duende ruidoso, duende burlón, según la etimología y la raíz germánica de esta palabra.